Ah, buenas tardes, colegas. Es un gusto saludarle. Quisiera validar si me escuchan y si me ven en la cámara. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas ¿Usted le tardes. escucha? Sí, Ok, gracias. sí se escucha, Lee. Bien, excelente, gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar. Se irán incorporando paulatinamente el resto de los colegas que faltan. Quiero indicar pues, que ando un poquito afónico. Tal vez no utilizaré la intensidad de la voz que normalmente utilizo, pero si en algún momento sienten que estoy hablando muy bajito, me lo dicen. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando, si recordarán, el tema introductorio, recursos humanos como un socio estratégico de la organización. Y una de las cosas que ahí decíamos era, pues la importancia o los diversos criterios, elementos que consideramos que son importantes, son relevantes para considerar, no solamente considerar, sino de actuación también, las unidades de recursos humanos como socio estratégico, ¿verdad? Y dábamos una serie de elementos o criterios que se pueden considerar como un socio estratégico. Y una de las cosas que decíamos, si ustedes recordarán, era pues que recursos humanos es un área asesora, es un área staff, ¿sí? Asesora, es decir, recursos humanos como unidad, como departamento, eh, como área, tiene una misión muy importante y está asociada a atender tanto los procesos operativos como los procesos estratégicos. Una de las cosas que habíamos dado claro era que no significa que los procesos operativos sean menos importantes que los estratégicos. Son importantes, tienen su razón de ser. El hincapié o el énfasis que hacíamos era que no podemos permitir que la unidad de recursos humanos se quede estancada solo en los procesos operativos y aquellos procesos estratégicos, como por ejemplo la evaluación del desempeño, las estrategias para remuneraciones, beneficios, incentivos, los procesos de desarrollo y capacitación del talento humano, los procesos de planes de carrera, planes de sucesión, etcétera, los dejemos a un lado y nos concentremos solo en procesos como la planilla de pago o la nómina de pago, el proceso de reclutamiento desde la forma básica, trámites administrativos, como por ejemplo constancias diversas. Eso es necesario, tiene su nivel de importancia, pero no puede quedar por ahí solo. Y también hacíamos cierto hincapié cuando indicábamos que incorporar personas a la organización, parte de ese modelo de ser un socio estratégico se enfoca en incorporar a la organización el perfil idóneo. Y habíamos definido como idóneo aquel aspirante o aquel postulante que cumple en el mayor porcentaje posible las exigencias del puesto de esta organización, que no necesariamente tiene que ser igual al de otra empresa. Es decir, aquí la reflexión que hacíamos era, muchas veces cuando nosotros vamos a hacer una descripción del cargo, para uno hacer una descripción del cargo, previamente se hace un análisis del cargo, también se le llama del puesto. Descripción del cargo, descripción del puesto, análisis del cargo, análisis del puesto. Y ese análisis lo que busca es identificar en primera instancia cuáles son las posibles actividades que va a requerir el ocupante de ese puesto futuro que no he realizado todavía, lo estoy diseñando, pero previamente lo estoy analizando en función de las características de la organización. Eso nos conlleva entonces a nosotros
Una vez que tenemos un análisis, entonces vamos a obtener información valiosa para aproximarnos entonces a decir, ahora sí tenemos suficiente información porque hemos hecho un análisis de los requerimientos de lo que exige el puesto de un futuro ocupante y ahora sí voy a hacer la descripción como tal, donde coloco elementos fijos como por ejemplo el nombre del cargo. Todo cargo debe llevar un nombre. El objetivo del cargo. Todo cargo debe llevar un objetivo. Es decir, ¿por qué existe este puesto en la organización? Igualmente debe tener actividades fijas como, por ejemplo, cuáles son las actividades o funciones principales que realiza el ocupante de este puesto. Cuáles son aquellas actividades secundarias o esporádicas que puede hacer el ocupante de este puesto. Cuáles son las relaciones que tiene el ocupante de este puesto con otros puestos. Cuáles son las exigencias de conocimientos, habilidades, actitud, formación, experiencia en herramientas, métodos, procesos, normas, lo que sea. Entonces, de esa manera tengo configurado ya la descripción del cargo y le va a servir de guía al ocupante de ese puesto. No sin dejar a un lado, gracias, señora. No sin dejar a un lado, perdón, señora Nubia, no se vaya sin tocarme la puerta. Perdón, no sin antes dejar constancia de cuáles son los indicadores que este puesto recomienda que se tomen en cuenta para medir el desempeño del trabajador. Entonces, esos y otros más que hemos mencionado son elementos valiosos para considerar a recursos humanos un socio estratégico de la organización. Ahora bien, avanzando en lo que nos compete hoy vamos hoy vamos a cerrar el tema 1 del módulo 1, que es introductorio, ¿verdad? Entonces, del módulo 1, vamos a pasearnos, ¿verdad? Por ya habíamos hablado de la cultura, vamos a pasearnos por este modelo y lo vamos digamos, a explotar en mayor medida. Como ustedes recordarán, nosotros pues hemos dicho que ese modelo que yo les he propuesto es un modelo que pues aglutina, agrupa, presenta una serie de elementos que hemos llamado subsistemas o incluso lo podemos llamar también macroprocesos y que son importantes en una organización. O sea, se hace importante manejar esos diferentes procesos que estamos mencionando acá, pero cada proceso tiene elementos que lo conforman que se denominan subprocesos, que son los que ven debajo de la cajita en un tamaño más pequeño. Ahora bien, este no es, digamos, el único modelo o el mejor de todos los modelos, solo que este aglutina prácticamente todo lo que se debe tomar en cuenta en una administración y gestión. Acuérdense que administración, porque trabajamos con procesos operativos, y gestión, porque trabajamos con procesos estratégicos. ¿Qué no tiene este modelo? Y lo vamos a ver. No tiene el tema de, por ejemplo, el teletrabajo, no lo tiene desarrollado. Ya yo lo desarrollé y lo vamos a incorporar. Incluso uno de ustedes me solicitó y no sé si fue de este grupo o de otro grupo, pero igual se los voy a subir a los dos grupos, que era, solo que como estuvo en mantenimiento de la plataforma no pude, que es el tema de cuáles son los aspectos que debemos considerar para evaluar, medir o monitorear para medir
la gestión de las personas que están ahorita en teletrabajo o en homework o trabajando a distancia. Ese documento ya lo tengo listo, lo voy a alojar mañana porque mañana me corresponde alojar nuevo material. Entonces, para la semana que viene. Entonces, ahí lo van a encontrar y lo vamos a analizar. No solamente se los voy a dejar ahí. Entonces, pero yo lo que quiero que ustedes sepan que este no es ni el único, ni el mejor, ni el peor. Solo que es un proceso, es un macro proceso, es un modelo de administración, digamos, bien robusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a pasear por cada uno de los subprocesos para que ustedes comprendan desde un punto de vista fase 1 qué es cada subproceso. Porque a lo largo del seminario, del diplomado, vamos a ir viendo en detalle cada uno. Entonces, solo manera de recordatorio, les indico pues que este macroproceso de administración y gestión de recursos humanos está conformado por 6 macroprocesos o subsistemas, cada uno con sus respectivos subprocesos. Entonces, el primero, que se llama integración, también se le puede llamar incorporación de recursos humanos, tiene 4 subprocesos: reclutamiento, selección, contratación y planeación estratégica. El segundo, organización, tiene diseño de puestos, algo que estábamos hablando ahorita, y evaluación del desempeño. El tercero tiene retención, que incluye higiene y seguridad en el trabajo, que hoy en día en El Salvador se le llama calidad de vida en el trabajo. Ese es el nombre que recibe ese subproceso, higiene y seguridad en el trabajo. En El Salvador se le llama calidad de vida en el trabajo e incluye el tema de seguridad, riesgos y pues disminución de accidentes laborales y la parte de las relaciones sindicales. El número 4 se llama desarrollo, entonces incluye para llegar al desarrollo organizacional, es decir, para desarrollar toda la empresa, entonces hay que desarrollar al talento humano desde lo individual y desde lo colectivo. Pero para desarrollar el talento humano o al personal, hay que aplicar el proceso de capacitación. También se le llama proceso estratégico de capacitación. Y ahí vamos a estudiar las diferentes formas y métodos que existen para desarrollar nuevas competencias en el talento humano, y dentro de capacitación van a ver que hay diversas formas. Esto que estamos haciendo es una, ¿verdad? Que lo hemos llamado virtual, pero ya aclaramos en la primera clase que esto es una videoconferencia donde estamos desarrollando un foro abierto de discusión. Está la parte virtual, que es el uso de las plataformas, está lo presencial, etcétera, y hay otras que vamos a estudiar. El número 5 se denomina remuneración. Entonces, en remuneración nos vamos a encontrar con la remuneración como tal, como un proceso que incluye lo que para ustedes es el salario y el sueldo. Hay una diferencia entre salario y sueldo, la vamos a estudiar también. Y el tema de las prestaciones sociales, específicamente las que están vigentes ahorita en el país, en El Salvador. ¿Okay? Y también incluye algo que ya es a potestad del patrono, a potestad de la directiva de la empresa o de la institución, y se llama beneficios e incentivos. Los beneficios y los incentivos no están regulados por el Ministerio del Trabajo, quedan a libre aplicación de parte del patrono, solo que se llevan a cabo, puesto que es una forma de incentivar a los colaboradores, ¿okay? Incentivarlo para la productividad, el salario, los ingresos, etc. Y finalmente, el subsistema de auditoría de recursos humanos, que es un subsistema o un macroproceso muy, pero muy importante, pero lastimosamente se usa muy poco. Y se usa muy poco no porque sea poco importante, se usa muy poco porque no le dan la valoración en las organizaciones. Este subsistema está conformado por 2 subprocesos. La base de datos, que sería ese sistema de repositorio de información valiosa de los trabajadores y de la organización, y un sistema de información administrativa, es decir, aplicaciones
para hacer uso de toda la información que está en esa base de datos, como por ejemplo los expedientes de los trabajadores cuando ingresaron, las diferentes capacitaciones, las diferentes evaluaciones del desempeño, eh, los diferentes, digamos, evolución que ha tenido en cuanto a cargo o en cuanto a remuneraciones. Aquí también se guardan las descripciones de los cargos o del puesto. Se guarda los resultados de las evaluaciones del desempeño. Es decir, es una base de datos bien robusta donde me sirve a mí para manejar diversas cosas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Pasearnos por cada uno de estos subprocesos. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. No, licenciado, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Ok, entonces vamos al primero, ¿verdad? El subsistema, cuando yo avanzo, ven que avanzo con la lámina, ¿verdad? Sí se ve. Ok, entonces, gracias. El primero es el subsistema de integración de recursos humanos. Está conformado por 4 subprocesos: reclutamiento, selección y contratación. Una de las cosas que habíamos hablado la semana pasada era si vamos a incorporar personas nuevas a la organización o nuevo personal a la organización, tenemos que hacerlo desde la filosofía de incorporar al perfil idóneo. El perfil idóneo, yo les decía, que es este aspirante que no necesariamente tiene la mayor cantidad de formación académica, la mayor cantidad de experiencia laboral. Sí tiene formación, sí tiene experiencia, pero en este caso vamos a tomar en cuenta la que requiere la organización. ¿Y cómo hago yo para saber cuál requiere la organización? Eso lo voy a tomar en cuenta en función de 2 grandes elementos. El plan estratégico de la organización, donde en algunos elementos se deja delineado o se deja claro cuáles son las metas que requiere la organización. ¿Cuáles son las metas? Por ejemplo, si en el próximo plan estratégico de la organización donde ustedes se desempeñan han incorporado una meta y dice, todos los trabajadores actuales y los futuros deben desarrollar el valor de la investigación, la innovación y la mejora, empezando por su puesto de trabajo. Entonces, como eso es una meta que está definida acá en el plan, yo les decía, el plan estratégico es como un paraguas, ¿verdad? Que nos cubre a todo de la lluvia. Entonces, el plan estratégico es un paraguas que cubre a la organización, es decir, que las metas que allí estén definidas son para todos, no importa el departamento donde yo trabajo. Todos tenemos que aportar. ¿Y cómo aportamos? A través de lo que hacemos diariamente. Y se supone que lo que hacemos diariamente obedece a un plan operativo. Entonces, hay algo que se llama plan de trabajo anual o plan operativo anual, donde cada líder de departamento, gerencia, dirección, vicepresidencia, donde ustedes trabajen, la cabeza de su departamento donde trabajan, define con ustedes un plan de operaciones. O sea, ¿qué vamos a hacer este año? Este año vamos a hacer esto, esto y esto. Y hay que revisar si lo que estamos diciendo que vamos a hacer se relaciona con las metas que están acá arriba. Porque si no es así, ustedes irían por un lado y la empresa o la organización iría por otro. Eso se llama alineación o alineamiento de la organización con el plan estratégico. Entonces, como yo he dicho, bueno, ha dicho, ejemplo, la directiva, hay una meta, señores. Todos tenemos que ir paulatinamente, evidentemente, no de la noche a la mañana, creando, desarrollando el valor de que todos trabajamos pensando en innovación, en mejoras, en desarrollo. Entonces, resulta que yo soy el gerente de recursos humanos, son ustedes, y ustedes dicen, tengo que incorporar personas a la organización, pero hay una meta en el plan que dice que además de las condiciones y requerimientos para el puesto X, debe tener las competencias que le permitan o ser innovador, ser desarrollador, ¿verdad? Generar mejora continua o
tenga la disposición para aprender a hacer eso. Entonces, eso es una forma de diferenciar, ingresar a cualquiera que en el currículum dice yo sé de esto y está bien, entre, a que sea el idóneo. Entonces, el idóneo, eso es lo que hace distinto a una organización de otra. Cuando tiene claro su plan, cuando sabe hacia dónde va la organización, por lo tanto sabe a qué tipo de persona va a ingresar. Entonces, dicho eso, ¿cómo funciona este subproceso? Ya habíamos adelantado tal vez entre tantas cosas que le dije, pero todo comienza con la necesidad de un gerente de línea, cuando requiere incorporar a alguien a la organización. Ese alguien puede ser porque alguien renunció, porque alguien fue despedido, porque alguien fue promovido a otra posición dentro de la empresa, porque alguien se jubiló, porque alguien pues lastimosamente falleció o porque la organización tiene mucho trabajo y entonces hay que incorporar más personas para que apoyen, ¿verdad? Esas son las causas. Por eso se llama la necesidad. ¿Por qué incorporamos a alguien a la empresa? Por una necesidad. A nosotros no nos incorporan o no nos contratan por la cara bonita. Nos incorporan porque la organización tiene una necesidad y están confiando que nosotros vamos a cubrir con nuestras competencias esa necesidad que tiene la organización. Y las competencias, ¿dónde las veo? En la descripción del cargo. ¿Okay? Entonces, cuando eso sucede, posiblemente el gerente de línea llama, escribe un correo o registra un formulario que se podría llamar una requisición de personal y la envía o la hace llegar al área de recursos humanos. El encargado de recursos humanos, llámelo gerente, director, supervisor, recibe esa solicitud y entonces esa organización va a decidir cómo va a ser para dar con ese perfil idóneo. Entonces, hay métodos, oigan, hay métodos y técnicas de reclutamiento. Los métodos son tres: interno, externo y mixto. Yo puedo decir, no, voy a buscar solo internamente en la empresa a alguien que cubra esta vacante. O puedo decir, voy a buscar solo en el externo, afuera en la calle. O puedo decir, voy a hacer una combinación. Esos son los métodos. Esos son los métodos de reclutamiento. Ahora, cuando yo he decidido el método, supongamos, pensemos, imaginemos que decido irme al mercado externo. Entonces, digamos que en el pasado lo más común era el aviso de prensa, pero hoy en día tenemos herramientas de, de posicionamiento de talentos o de aspirantes y tenemos también las redes sociales. Entonces, en herramientas de posicionamiento tenemos, por ejemplo, LinkedIn, que es una herramienta muy conocida, muy robusta, exclusivamente de enfoque profesional, donde las personas, pues, de acuerdo a un formato especial de ellos, diseñan, registran su currículum y les sirve aparte de relaciones interpersonales. Pero si me quiero ir con las redes sociales, entonces puedo utilizar las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, el mismo WhatsApp, para que entre mis contactos, porque les va a llegar primero a mis contactos, a lo que ustedes llaman un post, o sea, publicar la necesidad, la vacante. Entonces, por ejemplo, yo vi en LinkedIn que uno de ustedes, no sé, Marjorie colocó, estamos solicitando en mi departamento un asistente de no sé qué cosa. Entonces me llega a mí. Pero si Marjorie no tiene dentro de su lista de contactos a los míos, ellos no lo van a ver. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo digo, bueno, yo voy a ayudar a Marjorie ¿cómo? Voy a hacer una recomendación. Entonces le doy recomendar y entonces mis contactos van a ver el mensaje de Marjorie, aunque ella no los tenga en sus contactos. Y por ahí entonces va a comenzar la difusión, ¿verdad? Entonces, eso puede ser así. Igual en WhatsApp, en cualquiera de estas herramientas de redes sociales, se puede publicar. El tema no es ese, el tema no es qué medios, ¿verdad? Porque ese sería
la técnica, acuérdense, los métodos son interno, externo y mixto. Entonces, como técnica yo puedo utilizar aviso de prensa, si existiesen revistas especializadas, redes sociales, lo que aquí en El Salvador llaman el boca a boca. Cuando yo le digo a uno de ustedes, caramba, mira, estoy buscando una persona con este perfil, si sabes de alguno me lo puedes remitir. Entonces, eso es un boca a boca. Pero también están lo que se llaman las escuelas de negocios, donde uno va a las universidades, solicita el permiso de colocar en alguna parte visible la vacante y allí hay muchos profesionales, ¿verdad? Dependiendo de si yo busco un profesional, lo coloco en el área de maestría. Si busco un personal que no requiere ser graduado, pero que esté estudiando la carrera, lo coloco en el área de pregrado, ¿verdad? Y también está lo que se llama las ferias de empleo, que ustedes saben, tal vez habrán ido alguna vez o han tenido conocimiento, que son espacios exclusivos de interacción de relaciones interpersonales, donde los miembros de esa organización llevan suficiente material publicitario para dar a conocer quiénes somos nosotros. Y si a ti te interesa trabajar, entonces me gustaría que me dieras tus datos, te registraras acá para ir creando la base de datos. Esas ferias de empleo lo que hacen es crear o aumentar la base de datos de potenciales candidatos, ¿verdad? Entonces, ahí dice con la técnica AIDA. ¿Qué significa eso? Si yo hago la búsqueda a través de un medio, como por ejemplo la prensa, páginas de preempleo, redes sociales, entonces yo voy a definir, ¿verdad? Lo que uno llama una redacción de un aviso de prensa. Ahí comienza el problema, señor. ¿Por qué comienza el problema? Porque no me refiero a la redacción per se, o sea, que si lleva antes de P y B se escribe M, que si va acentuada la palabra. No me refiero a eso. Eso es importante. Pero digo que aquí comienza el calvario, porque muchas veces la redacción del aviso, del post, como algunas veces se le llama hoy en día, no es lo suficientemente claro y convincente. Entonces puede ocurrir que no le llame la atención a algunas personas o que como hay ambigüedad, cualquiera se postula. Y cuando digo cualquiera, no estoy diciendo pues que menospreciar, sino que de repente yo ando buscando un administrador con experiencia, graduado, y como no está bien definido, entonces se postulan personas que han realizado 2 seminarios o que están estudiando la carrera pero no tienen experiencia. Entonces, eso lo que nos dice es que nosotros como área de recursos humanos debemos saber redactar el anuncio. Para eso hay una técnica que está allí que se llama AIDA. Y AIDA es un acrónimo, es el nombre de una chica, pero es un acrónimo que traduce a los siguientes 4 elementos. La A, que tu aviso despierte una atención en el lector. Que cuando el lector vea y diga, por ejemplo, empresa salvadoreña o empresa internacional radicada en El Salvador, busca dentro de su programa de crecimiento y desarrollo una secretaria, por ejemplo. Entonces la secretaria no se engancha por los secretarios, sino que dice organización internacional u organización regional, que dentro de su programa de crecimiento, o sea, que esta empresa crece, entonces me interesa. Yo quiero estar en una empresa grande, ¿verdad? Eso es la atención. El interés, el interés está relacionado con frases que no corten la inspiración. Por ejemplo, vamos a suponer que a la secretaria le vamos a pagar, porque así lo dice nuestra estructura de costos. Supongamos que la empresa debe tener, no supongamos, debe tener para cada cargo una estructura de costo que incluye el salario, las prestaciones, beneficios, incentivos, todo eso. Eso se llama un paquete salarial que se multiplica por 12 el salario más todos los demás elementos. Entonces, al final, en lugar de decir, usted va a ganar, vamos a suponer que ganara $400, vamos a ponerle $500 para redondearlo. Entonces, 500 por 12 serían 6,000. Entonces, no diría usted va a ganar $6,000 al año, sino que va a ganar $6,000 al año más
los aguinaldos, las vacaciones, si tiene bonos de productividad, todo eso se le suma, entonces el paquete salarial aumenta. Ahora, ¿cómo se divide durante los 12 meses? Eso lo podemos ver. Entonces, el interés es colocar frases que no eliminen la motivación de la persona. Por ejemplo, salario mínimo. Esa palabra es cortante. Y hay personas que saben que la actividad que van a hacer, pues no le van a pagar más de salario mínimo porque, o que se está postulando a un cargo que no amerita un nivel profesional, por lo tanto le van a pagar salario mínimo. Pero entonces en lugar de colocar salario mínimo, podemos colocar salario competitivo de acuerdo a las normativas legales en El Salvador, sumado a una serie de beneficios contractuales o beneficios propios de la organización. Entonces la gente dice, bueno, sí, esto van a pagar salario mínimo, pero a mí me están diciendo que hay otros beneficios, si los hubiese, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a despertar el deseo en la persona, que es la tercera letra. Que despierte el deseo, que la persona diga, estoy leyendo que habla como por ejemplo de, tiene planes de carrera, planes de desarrollo, tiene planes de incentivo, entonces eso me gusta. Y por último la A, que significa la acción, la acción. La acción se traduce hoy en día a dejar constancia de una dirección de correo electrónico sin errores para que allí me lleguen todos los currículum o síntesis curricular. ¿Por qué? No se recomienda dar ni número telefónico ni dirección física porque se va a abarrotar. El teléfono no va a dejar de sonar y toda la gente va a estar haciendo ahí filas y colas para entregar el currículum. Entonces, recuérdense, cuando decido por dónde hacer la búsqueda, se llama, ¿verdad? Método interno, externo o mixto. Y por donde yo trate de captar la atención de los aspirantes, ¿verdad? Es la técnica, en este caso, utilizamos dentro de la técnica AIDA el aviso de prensa. Ya mencioné otro. Entonces, cuando ustedes colocan y se hace efectivo el aviso de prensa en el periódico por 1, por 2, por 3 días, comienzan a llegar los currículos. Ustedes deciden cuándo parar, cuándo dejar de recibir currículum. Pero cuando usted dice, hasta aquí tenemos N currículum, entonces se dice, se puede concluir que el subproceso de reclutamiento inicia con una necesidad de un gerente de línea de incorporar a alguien, ¿verdad? Pero termina con la recepción de los currículums. Eso es reclutamiento, no tiene nada que ver con selección. Reclutamiento es una cosa y selección es otra. Entonces, resulta que a mí me llegaron 100 currículos, supongamos. Imaginemos que los tengo en físico. Aquí tengo mis 100 currículos. Entonces, ahora entramos a la al segundo subproceso, que es selección. Dejamos atrás reclutamiento porque ya tenemos con qué trabajar 100 currículos y me voy a selección. Entonces, en selección, la palabra lo dice. Yo tengo que buscar la manera de, en esta suma de N currículum, dar con aquellos que tienen una tendencia a parecerse a qué? ¿A qué? Al perfil idóneo. Eso es lo que andamos buscando, acuérdense. El perfil idóneo. Y para ayudar con el perfil idóneo, no se olvide, necesito tener un análisis del puesto y una descripción del cargo. Eso no lo hemos visto todavía, solo se los estoy recordando, ¿ok? Eso lo vamos a ver en el módulo número 2. Entonces, una vez que yo tengo los currículum, aquí en El Salvador ustedes utilizan una frase que se llama tamizar o tamización, que no es más que agarrar los 100 currículum, hacer una revisión rápida y poder determinar, este tiene orientación al cargo que estamos buscando, este no, este sí, este no. O sea, voy depurando, pues. Entonces, imagínense que de los 100 currículum, 20 guardan relación al criterio de usted y el resto de los 80 no. Entonces usted dice, yo voy a trabajar con 20 y créanme que 20 es bastante. Es bastante material
para dar con la solución. Acuérdense que un gerente en línea me está pidiendo que le contrate. Entonces, después, ahí lo tienen, se lleva a cabo la tamización. El paso número 2 se llama, se planifican las entrevistas. Entonces, las entrevistas, señores, esto lo vamos a ver en el módulo 2 de las entrevistas, porque de hecho le tengo el material ya, que es las preguntas que hay que hacer. Y de hecho ese va a ser su proyecto del módulo 2. Yo le voy a dar unos cargos y ustedes van a definir qué preguntas se van a formular en la entrevista. Ok, pero eso es el futuro. Entonces, una entrevista se debe planificar, señores. ¿Cómo se puede planificar una entrevista? ¿Qué creen ustedes que yo debo tomar en cuenta? Abro los micrófonos. Para preparar una entrevista. Perdón que por aquí me levantó la mano Jennifer. Bueno, Jennifer, me levantaste la mano. ¿me Adelante. escucha? Sí, sí, claro, adelante. Tengo una duda. Cuando usted estaba explicando sobre la técnica AIDA, mencionaba sobre la A, que significa atención, interés. En la D no escuché qué era lo que significaba. ¿Me podría repetir, por favor? Claro, claro, con todo gusto. Que despierte el deseo del lector, del aspirante, que tenga el deseo de decir, yo quiero enviar mi currículum, me gusta ese aviso, me gusta esa empresa, lo que han descrito. Entonces, eso se logra cuando el lector o el aspirante va leyendo la configuración del aviso y dice, caramba, aquí, pues sí, me gusta lo que están diciendo, porque evidentemente no conocen la empresa. Allí solamente un dato adicional para ustedes. Si en algún momento, y espero que no tengan necesidad de buscar empleo, que estén sólidamente en sus puestos de trabajo. Pero supongamos que más adelante se le presente una oportunidad y para ustedes es valorativo, no se queden solamente con el aviso, traten de indagar un poco más en las redes, a través de la internet, qué es esa empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores, a dónde llega, si es local, si es solo en Centroamérica, si es internacional, como es un poco de la cultura, etcétera, porque pues uno va a llegar a un lugar nuevo y uno quisiera evidentemente todo lo mejor. ¿Okay? Y la A, ya había dicho que es la acción, o sea, la acción es dejarle constancia a la persona cómo va a ser para hacernos llegar su síntesis curricular. ¿Ok? Sí, Jennifer. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Bien. Me levantó la mano por aquí Marcela. Adelante, Marcela. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, te puedo quitar un minuto de tu tiempo para interrumpirte, Marcela, para decirle algo a los colegas. Claro, claro, licenciado. Yo no sé si se los había dicho, no lo recuerdo, pero se los quiero decir. Mire, ustedes saben que yo soy extranjero, yo soy ciudadano venezolano. Y como todo país, pues hay culturas, algunos elementos son parecidos por ser latinos, otros son distintos. Entonces, hay una característica en mi país que es algo distinto aquí en El Salvador. Y es simplemente que aquí en El Salvador, no voy a decir todos, pero un altísimo porcentaje de la población, cuando se va a referir a alguien, le antepone el título, licenciado, ingeniero, doctor, maestro, o no sé qué cosa. Yo no estoy acostumbrado a eso y a mí me gusta, me siento muy bien que me llamen por mi nombre, porque antes de tener un título, o 10 o 100 títulos, yo soy una persona, soy un ciudadano. Entonces, yo no tengo ningún problema si me quieren llamar por mi nombre, Roberto. Entre ustedes y yo hay un respeto y sé que siempre va a ser así. Y el hecho de que me llamen por mi nombre no significa que me están faltando el respeto. O sea, me están llamando por mi nombre, ¿verdad? Fíjense que yo no digo licenciada Marcela, licenciada Ada, licenciado Carlos, no. Yo digo Carlos, Ada, Marcela y hay de por medio un respeto. Así que si pudiesen llamarme por mi nombre, yo me voy a sentir muy feliz. Si no pueden, pues ni modo, ¿ok? Eso era lo que les quería comentar. Gracias. Entonces, Marcela, te cedo la palabra. Perfecto. Tengo con respecto a la entrevista, más que aportar, es una duda. Ahorita en la municipalidad donde yo trabajo se está dando bastante contratación, pero hay un caso, vaya, es
es en el área de informática. Yo soy abogada, yo no sé nada de informática, así que red, que puntos, que... Entonces, a la hora de entrevistar, obviamente a mí el jefe o el director del área me pide un perfil que nosotros manejamos, un perfil de puesto, pero necesito que sea esto, esto y esto. Yo lo busco en la base de datos que nosotros tenemos cuando llega a dejar currículum. A la hora de entrevista, obviamente lo va a entrevistar la directora, mi persona y el director del área donde va específicamente. Pero yo, ¿qué le debo preguntar si yo realmente desconozco del área específica? ¿Cuál sería mi actuar como encargada de reclutamiento? Ok, excelente, excelente, porque esto pasa y esto tiene una solución muy sencilla. Antes de darte las recomendaciones, no se olvide, hay algo en la organización, en cualquiera, pequeña, mediana o grande, que se llama la cultura organizacional. Entonces, la cultura de una organización se traduce como todos aquellos elementos relacionados a las creencias, a los rituales, a los tabúes, a las formas de pensar, a las formas de actuar, a las formas de decidir, que se vienen heredando de los fundadores. O cuando digo los fundadores, de tiempo atrás. Por lo tanto, caemos en el costumbrismo. Entonces, una de las costumbres es que recursos humanos hace la entrevista, y eso es cierto. Pero recursos humanos es especialista en persona, y cada persona puede tener una aspiración. Así como tú me dijiste de tecnología, puede haber un aspirante a finanzas, puede haber un aspirante a tesorería, puede haber un aspirante a un área técnica como producción, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para llegar a la línea de dar con el idóneo? Que primero se planifica la entrevista. Por eso ahí dice, ¿verdad? Se planifica la entrevista. Y la entrevista se planifica partiendo de los siguientes puntos o pasos. Número 1, ya tengo la tamización y digo, tengo esto, pero tengo 20, pero mire, muchas veces con 5 candidatos la cosa se hace larga en tiempo. Imagínense con 20. Entonces, planificar significa, 1, tener a la mano la descripción del cargo o el descriptor del puesto que estamos trabajando. Eso es lo primero. 2, tener una comprensión general de qué es lo que me están pidiendo. Vamos a tomar el caso que tú dices del área de tecnología. Entonces tú dices, bueno, están buscando a un programador junior. Entonces, ¿por qué junior? Porque aquí tenemos una escala que se llama junior, semi-senior o senior. O no, están buscando a un gerente senior. Entonces es distinto a un programador. O sea, hay diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esa descripción del cargo, yo puedo tener una idea si estoy buscando a un personal que va a tener o no va a tener rol supervisor, con quién se va a relacionar, cómo se va a medir su desempeño. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo como recurso humano necesito ir descartando algunos elementos para saber si esa persona lo dejo para que continúe en el proceso o lo descarto. Entonces, eso se llama entrevista preliminar y algunos también la llaman entrevista inicial. Sea preliminar o sea inicial, porque es un argot, es una forma de decirlo, el objetivo es el mismo para ambos. Ir filtrando. Entonces, recursos humanos debe tener claro cómo va a filtrar. Entonces, puede filtrar por temas inherentes a recursos humanos o puede filtrar por temas referidos al puesto. Lo otro que hay que hacer es, y aquí entra la cultura, que siempre es importante que una persona del área específica que estamos buscando esté presente. O al menos, te defina qué aspectos quiere esa persona que tú averigües del aspirante. Entonces, suponte que no tiene tiempo, te dice, bueno, mira, yo quiero
que tú le preguntes estas 4 cosas y después me las puedes pasar para yo determinar si las cumple o no. Pero si no cumple estas 4, así tenga mucha experiencia, porque eso es lo que requerimos acá. Entonces ya tú estás, como se dice, solventando la parte técnica, porque no es tu área y estoy de acuerdo. Pero en la parte tuya de recursos humanos, entonces tú puedes definir qué cosas son un filtro. Por ejemplo, el salario. Y hay que ver entonces que tú dices, nosotros como política no le decimos cuánto es el paquete salarial a los aspirantes en la primera entrevista. Se lo decimos más adelante. Entonces tú dices, yo voy a filtrar. Entonces, una pregunta que se le puede hacer en la entrevista preliminar o inicial es, ¿cuál es tu aspiración salarial? Ya tú sabes que ese cargo paga, no sé, $1,000, voy a poner un ejemplo. Entonces la persona te dice, yo aspiro 1,300. Entonces tú dices, aquí no hay que negociar nada, porque eso es una estructura de costo ya sin nada. Ni $1 más le podemos dar. Entonces, ahí entra tu habilidad. Bueno, mire, señor fulano, usted tiene muchas competencias y todo lo demás. Usted está por encima de el presupuesto asignado a esta posición. Sin embargo, esta posición tiene una serie de beneficios e incentivos. Entonces ahí tú como recurso humano o ustedes como recurso humano deben saber cuáles son los beneficios económicos, no económicos e incentivos que la institución privada o gubernamental le ofrece a los trabajadores, en este caso a los aspirantes. Mire, aquí tenemos un programa de becas para los hijos de los trabajadores que son menores de edad, incluye útiles, uniformes, zapatos. También tenemos para los trabajadores que quieren terminar su carrera, entonces le podemos dar hasta el 50% de la beca o un porcentaje. Nosotros aquí periódicamente damos, no sé, ayuda alimentaria, como sea, porque todo eso suma en dólares. Entonces lo que yo quiero es que la persona se dé cuenta que es distinto que yo le diga, bueno, mira, pagamos 1,000, tú aspiras 1,300, yo te doy los 1,300, pero no te doy más nada de lo que te mencioné. E incluso tenemos un seguro aparte del seguro social, porque es un beneficio que nos hemos ganado con el tiempo, y tenemos un seguro privado aparte del seguro social. Todo eso suma. Entonces, por eso yo tengo que saber cómo voy a filtrar. Entonces, para eso es la primera entrevista. Por ejemplo, la distancia, donde vive usted y que sea demostrable que vive allí. Porque tú dices, es que la posición a esta requiere, pues, de que a partir de tal hora está atendiendo a unos clientes. O aspectos como, por ejemplo, que tiene que trabajar o procesar información con un método, una técnica, una maquinaria, una herramienta, una tecnología. Entonces, tú dices, si esto no lo cumple, es el filtro. Pues. Entonces, en la entrevista, insisto, lo vamos a ver en el módulo 2, cuáles son con nombre y apellido las preguntas, vamos a poder filtrar. Entonces, esta entrevista yo incluso la puedo hacer como se hace hoy en día en línea por el tema de la contaminación del virus, o incluso lo puedo llevar hasta una encuesta. Preparo la encuesta y envío el enlace a las personas y le digo, responda, y la encuesta viene programada de que después que la envía no acepta cambio, todo lo demás, y aquí tengo mi filtro. Pero el tema de la entrevista, señores, es que es el primer contacto que yo tengo con el aspirante y yo tengo que sacar el mejor de los provechos. Una entrevista presencial es incomparable con cualquier otra. Por cuestiones de, ya lo sabemos, lo acabo de decir, de logística, de prevención, nos podemos ir a una entrevista virtual, como que yo ahorita estuviera haciéndole a ustedes o ustedes a mí una entrevista. El tema aquí clave es de parte de recursos humanos o de parte de los que forman el panel de la entrevista, porque por eso digo, si tú le dices, mire, señor gerente, la entrevista va a tardar máximo media hora. Yo voy a hacer unas preguntas relacionadas con el área de recursos humanos, ¿verdad? Pero yo quisiera que usted interviniera tal vez unos 10 minutos, formulando 15 minutos, unas preguntas clave del área técnica. Eso me va a ayudar a mí y a usted a agilizar el proceso para ayudarle a usted a respuesta más rápida y para poder filtrar de una manera más efectiva. Entonces que usted me diga, no, mira, la persona sí conoce de esto, ya lo determiné. Para mí, quiero que siga en el proceso. Lo seguimos en el proceso. Pero culturalmente se cree que solamente recursos humanos hace la entrevista y no es así. No es así. Ahora, de repente no es igual que tú me digas, mira, es que el cargo es secretaria o asistente
o analista de atención al cliente. Y yo tengo aquí todo lo que hacen atención al cliente, lo comprendo. Entonces, no necesito que venga el gerente de servicio. Yo mismo puedo hacer la entrevista. Eso se va. Entonces, culturalmente hay que diseminar en la organización que recursos humanos no es el único que hace las entrevistas. ¿Por qué? Porque queremos al idóneo. Y el idóneo lo podemos determinar el gerente del área o el líder de esa área y recursos humanos, bien sea el gerente o un analista al cual le deleguen esa actividad. ¿Sí? ¿Te da cierta orientación esto que he comentado, Marcela? Sí, licenciado, muchas gracias. Y perdón, pero como usted dice, ya es cultural, ya lo hago. No, poco a poco. Poco a poco. Tranquila. Bueno, ok. Bien. Cuando hemos hecho todas las entrevistas preliminares o entrevistas iniciales, entonces imaginemos que de los 20 me quedé con 5. Pues yo digo, bueno, mira, ya filtré 15 y aquí están estos 5 que sí hemos detectado y determinado que tanto salario, formación, experiencia guardan mucha relación. Entonces, yo sigo en selección, pero yo caigo a otra actividad, que en este caso es las pruebas. Entonces, hay diversidad de pruebas y no hay, por decirlo así, no hay una norma que diga, tú tienes que hacer esto. Eso depende de la cultura organizacional de cada organización, de cada institución. Entonces, hay pruebas, por ejemplo, de conocimientos. Hay pruebas de habilidad. Una prueba de conocimiento se diferencia de una habilidad en que, por ejemplo, yo le diga a ustedes, bueno, mire, prueba de conocimiento, esta persona va a estar atendiendo a unos clientes y va a tener que redactar informes. Entonces yo le voy a hacer una prueba de conocimiento de que me redacte un informe X y reviso ahí ortografía, acentuación, calidad de lo que propone, etc. Conocimiento. Una prueba de habilidades es que decimos, es que esta persona va a trabajar con Excel porque va a estar en el área de finanzas y aquí usamos mucho Excel. Entonces, esta persona está diciendo que conoce hasta Excel intermedio. O sea, no es experta, pero tampoco está en el nivel básico. Entonces, vamos a preparar unas pruebas del nivel intermedio de Excel para que las haga. Entonces, la sentamos en un lugar, le colocamos al frente una computadora y le pedimos que haga tales ejercicios. ¿Por qué? Porque necesitamos validar la habilidad que tiene para generar una macro, una tabla dinámica, etc. Hay otros que hacen, evidentemente, aparte de conocimientos y habilidades, pruebas psicométricas, ¿verdad? Algunos le llaman psicológicas, que son unos test que buscan o intentan, perdón, identificar tendencias de comportamiento de la persona. Y las pruebas se hacen. Estas pruebas psicométricas, si ustedes alguna vez han estado en ese proceso o parecido, van en función, se toma en cuenta, por ejemplo, la aspiración al cargo que va a trabajar. Por ejemplo, una prueba psicométrica de una persona que va a trabajar como oficial de vigilancia o de seguridad no es exactamente igual a una persona que va a trabajar, por ejemplo, en atención al cliente. Se le puede hacer a ambos unas pruebas psicométricas o psicológicas, pero hay que reconocer que hay un mayor riesgo de incidencia en el señor de vigilancia que en la señorita de recepción. ¿Por qué? Porque este señor trabaja horas exageradas, o sea, en la noche, amanece, tiene un arma de fuego, está sometido al pensamiento de que tengo que cuidar y vigilar esta área, entonces no es igual, ¿verdad? Entonces yo tengo que aplicar pruebas que vayan en función a lo que él está aspirando a cubrir como cargo. ¿Okay? En El Salvador se permite, pero no sé hasta dónde o con cuánta frecuencia, el tema del polígrafo. Entonces, lo que le digo es una cosa, el polígrafo no detecta si dijiste la verdad o la mentira. Eso no lo hace el polígrafo. O los polígrafos no están diseñados para esa capacidad. Solo lo que determinan es el nivel de
pulsos o el nivel de aceleración del corazón o el nivel de reacción cuando se le formula una pregunta. Pero no significa que si, por ejemplo, tú tienes ahorita un latido del corazón normal y de repente te formularon una pregunta, ¿usted alguna vez ha robado? Y entonces tu corazón comienza a latir más fuerte, no significa que estás asustado porque tú una vez robaste y si robaste, entonces hay personas que dicen, sí, yo he robado. ¿Y qué robó? Yo cuando estaba pequeño que iba al colegio y mi mamá se le olvidaba darme el dinero para la merienda, yo abría la cartera, le sacaba $1 y luego le decía en la tarde, mamá, te saqué $1. Pero el acto de robar fue que se lo saqué de su cartera sin permiso. O sea, ¿ahí qué está haciendo? Honesto. Entonces, el analista del polígrafo va a decir, dijo la verdad. No por eso es mejor aspirante o peor aspirante. Entonces, el polígrafo es otra forma de generar actividades para conocer más a los candidatos. Supongamos que hemos terminado con todas esas pruebas, ¿verdad? Entonces, yo puedo incluso hacer dos cosas. Una es presentarle el informe al gerente de línea, a mi cliente que me pidió esa búsqueda, donde le doy explicación del desempeño de cada uno e incluso los puedo categorizar. Bueno, mire, que está en la primera posición es este en segundo y este en tercero. Pero los tres tienen amplias posibilidades. Se dice, y es así, el gerente de línea es el que decide a quién contratar, o mejor dicho, a quién hacerle la oferta de empleo. Eso lo decide el gerente de línea, no recursos humanos. Recursos humanos llega hasta entregar el informe. Pero también se puede hacer una segunda cosa, y es que el gerente de línea puede decidir que él quiere conocer y entrevistar a los tres aspirantes. Aquí es donde vamos a colocar, o mejor dicho, aquí es donde vamos a aplicar, buscando ese idóneo, no se olviden el idóneo, una entrevista que se llama entrevista conductual por competencia, que es lo que les di hace un momento que vamos a ver en el módulo 2. Las preguntas tipo conductuales que se formulan para conocer más del aspirante desde el punto de vista emocional, porque ya con el polígrafo, la parte psicométrica, la parte de habilidades, la parte de conocimiento, ya descubrí conocimientos y habilidades, pero ahora me falta actitud. Entonces la actitud, la disposición la logro identificar con la técnica de entrevistas conductuales por competencia. Pero aparte de eso, yo también puedo aplicar una segunda técnica que se llama el Assessment Center o la dramatización, donde se pone a competir a los tres aspirantes con base a dinámicas para que ellos actúen y yo o mi equipo como observadores vamos a tratar de identificar competencias. Por ejemplo, esta dinámica que van a hacer ahorita, yo no les digo qué se evalúa, yo les digo, aquí está la información, léanla y comiencen a actuar. Y yo digo, esto es para ver qué tan planificados son, cómo manejan la planificación. Y comenzamos a observar comportamiento de los tres, a ver cuál tiene más acercamiento a la planificación. Luego la cambiamos y vamos a la segunda. ¿Quién tiene más competencias de liderazgo? Entonces, otro caso de estudio y lo desarrolla. Una tercera competencia. ¿Quiénes toman decisiones con base en información o quiénes toman decisiones a la ligera? Presentamos un tercer caso de estudio y evaluamos, observamos el comportamiento para tomar decisiones. Esa técnica es buenísima, es fundamental. Y hay una tercera que se usa muy poco aquí en El Salvador, pero no deja de tener buenos resultados, que se llama la grafología. La grafología es una técnica, no es una ciencia, es una técnica que permite, a través del análisis de los rasgos de escritura de las personas, determinar tendencias de comportamiento. Entonces, ¿cómo se hace? Yo le digo a ustedes, mire, aquí tienen una hoja en blanco, no con raya, en blanco. Y le doy un bolígrafo, no un lápiz de grafito. Y le digo, escriban lo que ustedes deseen, no importa, que tenga entre 12 y 15 líneas es suficiente. Y al terminar, abajo me van a firmar como firman ustedes. Y entonces yo hago el análisis y comienzo a ver
tamaño de las letras, inclinación de las letras, presión al escribir, todo eso me dice a mí las tendencias de comportamiento. Por ejemplo, una persona que escribe muy alto, por ejemplo, cuando va a empezar un párrafo y dice, podemos asegurar que en El Salvador no sé qué cosa, entonces la P la pronuncia mucho, o sea, la hace muy grande y le hace, por ejemplo, una curva así, entonces yo puedo determinar dos cosas, que al generar la curva de la P arriba del círculo, eso puede ser que tenga tendencias de añorar el pasado. ¿Y qué significa eso? Es lo que estamos buscando. Bueno, que todavía no ha cerrado el ciclo de que lo despidieron de aquella empresa o se retiró de aquella organización y él todavía sueña con estar en esa organización y eso va a hacer que descuide posiblemente este puesto. O que todavía siga diciendo que aquella empresa es una maravilla y aquí está trabajando en una alcaldía pequeñita que no pues tiene todos los recursos, entonces se siente incómodo. Si yo no descubro eso, esa persona tarde o temprano, o más temprano que tarde, se me va a ir o lo va a tener que sacar y entonces vuelvo a repetir el proceso y eso se invierte tiempo, recursos y presupuesto. O por ejemplo, si escribe muy grande, yo puedo pensar, tiene tendencia a la grandeza y eso no es malo. O sea, no es malo que un trabajador tenga aspiraciones, pero también puede ser que sea prepotente, escribe grande porque es prepotente, se siente superior a los demás. Entonces, por eso digo, son tendencias. Entonces, uno hace un análisis de todas las palabras para luego llegar a una conclusión de recomendación. Una vez hecho eso, entonces ahora, si el gerente va a decir, yo quiero que usted le haga la oferta al número 2, que me parece a mi juicio el que tiene más competencia. Entonces, como se dice ahí, ¿verdad? Se le presenta el informe, la terna, es decir, los 3 candidatos, y él decide a quién. Entonces, pasamos al proceso de contratación, en donde le decimos a ese número 2, mire usted, queremos hacerle la oferta de servicios y económica, puesto que la organización considera que usted tiene excelentes competencias para cubrir el puesto. Entonces, si la persona le parece el servicio, es decir, el servicio es qué va a hacer, cómo lo va a hacer, si tiene que viajar, si no tiene que viajar, si trabaja en horarios especiales. Eso es la oferta de servicio. O sea, ¿qué es lo que usted va a hacer acá? Si lo acepta, entonces ahora paso a la oferta económica, ¿verdad? Ahí lo dice, se presenta la oferta económica y de servicio al aspirante. Entonces se le explica el salario asignado a esta posición es tal, a eso le vamos a sumar o incrementar tales beneficios, económicos, no económicos, incentivos, ayuda para el grupo familiar, etcétera, etcétera. Y si la persona dice acepto, entonces se comienza a preparar la parte logística, bueno, llenar los contratos, llenar los documentos que hubiese necesidad de hacer de acuerdo a la institución, tramitar aspectos como por ejemplo el carnet de identificación, si va a usar una computadora y hay una red, lo más probable es que haya una red de datos interna, una intranet, tramitarle los accesos como clave, o sea, usuario, clave, si usa un uniforme, entonces tramitarle los uniformes, ¿verdad? Y toda esta información llevarla, acuérdense lo que teníamos se lo voy a poner acá, en auditoría. Ahí va grabado toda esa información que acabamos de recolectar. Entonces, una vez que ya se ha tramitado eso y ha aceptado, se le define fecha de ingreso. La fecha en que va a venir a trabajar. Entonces, para cerrar, el día que se le ha asignado su ingreso, el aspirante, que ya no es aspirante, ya es un trabajador, pero que va a iniciar hoy, se le asigna, perdón, se dirige al área de recursos humanos. Y ahí va a recibir algo que no puede faltar, que se llama la inducción general. La inducción general la desarrolla el área de recursos humanos y debe tocar aspectos varios, solo que no hay un estándar de cómo hace la inducción general toda organización. Hay unos que la hacen en media hora, hay unos que la hacen en un día, hay unos que están un mes haciendo la inducción. O sea, eso va a depender de la cultura y de la política. Entonces, normalmente, ¿de qué se habla en la inducción general? Se habla de la misión, de la visión, de los valores, se habla de la cultura organizacional, se habla de cómo es el clima laboral, se habla de
la dinámica de lo que hacemos, si son servicios que prestamos o son productos y servicios que vendemos. Se habla acerca de el alcance de la organización, hasta dónde llega físicamente, hasta dónde llegan sus productos o servicios. Se habla un poco de las normas de comportamiento o los códigos de ética, que es lo mismo. Se habla de algunas políticas muy particulares que debe tener claro el trabajador. Se habla de los beneficios, los incentivos. Se habla de cómo es el proceso, por ejemplo, de calidad de vida en el trabajo, que incluye los temas de prevención de riesgos y accidentes laborales. O sea, una serie de información que el trabajador requiere saber. Hecho eso, realizado eso, entonces recursos humanos físicamente lo lleva al área donde va a trabajar, que ya el gerente lo debe estar esperando, y se lo entrega, físicamente se lo entrega, o sea, le entrega, aquí está, este es el resultado de mi respuesta al servicio que me pediste. Hace un mes me pediste un analista senior y aquí te lo estoy trayendo de contabilidad. Entonces, el gerente de línea lo recibe y llega ahora al proceso que se llama socialización. La socialización incluye, digamos, un par de actividades muy complejas, por decirlo así. La socialización primero es presentársela al resto de los compañeros con los cuales de una u otra manera va a interactuar, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo es que entonces viene la inducción específica o del puesto, donde se le habla del puesto, de lo que va a hacer, de los procesos que va a manejar, de las herramientas, infraestructura o tecnología que va a utilizar. Y normalmente los primeros días se asigna a un compañero que le preste apoyo inmediato ante dudas, consultas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un profesional, pero está llegando a una organización nueva donde hay procesos que no tienen por qué ser igual de donde viene. Una vez que se ha hecho eso, entonces, ya el gerente de línea le puede hablar, por ejemplo, de aspectos como la evaluación del desempeño, los indicadores que se van a utilizar para medir su rendimiento, cuáles son algunas, vamos a decirlo así, algunas políticas muy particulares de ese departamento que la debe tomar en cuenta, etcétera. Y ya entonces la persona ingresó. ¿Qué es lo que esperaríamos después? Que el gerente de línea, con los procesos de apoyo de recursos humanos de ese portafolio que yo le hablé la semana pasada, por ejemplo, esté monitoreando el desempeño de este trabajador para ver si está alcanzando pues las metas asignadas. Digamos, dicho eso, está en un periodo de prueba. Y acuérdense que el periodo de prueba en El Salvador no está, digamos, supeditado al reconocimiento de prestaciones, solamente a los días trabajados. Entonces, en el área en la inducción general que da recursos humanos, se me olvidó comentárselo, me disculpan, se los comento. Hay que dejarle claro cómo es en esta organización el proceso de periodo de prueba. Porque el periodo de prueba no es solamente que el patrono o la organización te diga, el periodo de prueba dura un mes, por ejemplo, en esta organización dura un mes. Y si a los 15 días el patrono quiere decirle, mire señora, vamos a dar por terminado el proceso, puesto que a nuestro criterio pues no cubrió nuestras expectativas. Entonces se le paga solo lo trabajado. Y no hay ningún tipo de responsabilidad que quede de parte de la empresa. Pero si el trabajador quiere hacer lo mismo, decirle al patrón, mire señor, yo quiero dar por terminada esta relación laboral, puesto que la empresa no cubre mis expectativas, también se puede hacer. Y le pagan los días que haya trabajado. Entonces, en esta inducción general se le habla también del periodo de prueba, para que él sepa que está en periodo de prueba. ¿Okay? Y que normalmente la gente se queda, pero han habido casos, y ustedes lo saben, en que hay que volver otra vez al proceso. Entonces, aquí solamente lo voy a dejar como una reflexión para ir terminando. Supongamos que ustedes son recursos humanos y ustedes le entregaron la terna al gerente, el gerente los entrevistó y dijo, yo quiero que le hagan la oferta al número tal.
y le hicieron la oferta en número tal, aceptó la oferta de servicios y la oferta laboral. Y la oferta económica, perdón. Y no cubre, o sea, no satisface en el periodo de prueba al gerente de línea. Entonces, además de que hay que repetir el proceso porque ese puesto está vacante y no puede estar vacante o no debe estar vacante, la pregunta que uno se hace es, ¿dónde está la responsabilidad? ¿En el área de recursos humanos? ¿O es copartícipe el gerente de línea? Porque yo le entregué un informe y él decidió a quién quería. Lo que sucede es que nosotros entregamos el informe en función de los resultados del proceso de selección. Entrevista inicial, pruebas de conocimientos, habilidades psicométricas o psicológicas, entrevista conductual por competencia, assessment center, grafología. Así yo quemé una serie de técnicas para dar con lo mejor de los aspirantes. Entonces, si la persona no cumplió, también habría que ver cómo fue el proceso de relación con el gerente de línea. No vaya a ser que el gerente de línea durante el periodo de prueba le haya estado pidiendo cosas que no estaban en la descripción del cargo. Por eso, cuando ustedes vayan a contratar a alguien, si está en su área o es parte del área, y la persona diga, sí, acepto, y ustedes dicen, sí, y esta persona pasó por todas las pruebas, entréguenle a ese colaborador nuevo una copia de la descripción del cargo para que él sepa cuáles son las actividades que debe realizar, cómo se le va a medir. No vaya a ser, porque yo como recurso humano no estoy todos los días en el área allá para ver qué pasa, ¿no? Ya yo se lo entrego al gerente, pero el gerente debe tener claridad y conciencia de que estoy contratando a esta persona porque esta descripción del cargo está aprobada por usted y usted va a gestionar su desempeño con esta descripción del cargo. Ya habíamos dicho nombre, objetivo, actividades principales, secundarias, relaciones, o sea, todo lo que va a hacer. Entonces, muchas veces sucede que es que le están pidiendo cosas a la persona que no están en la descripción del cargo y recursos humanos no se entera. Por eso insisto en el tema cultural, o sea, es cultural que nosotros sepamos que eh, se avecina pues cuando incorporamos a alguien a la organización. ¿Okay? Bueno, y el último subproceso es el de planeación estratégica, ¿verdad? Donde pues debemos tener claridad cuál es la misión de la organización, es el presente, se traduce a un plan operativo anual, porque la misión es el presente, es el hacer todos los días, y la misión, cuando ustedes la lean, debe responder a estas tres preguntas. O sea, no debe responder literalmente, sino que cuando ustedes lean el párrafo o la redacción, les responda a las tres preguntas: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Quiénes somos? Somos una organización que se dedica. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se dedica? Y luego viene ¿por qué lo hacemos? A la manufactura para aportar valor. Entonces dice ¿por qué lo está haciendo? ¿Verdad? Entonces, la misión es parte fundamental del proceso de planeación estratégica. El segundo es la visión. Ya ustedes saben que la visión es un sueño, es un deseo que se traslada al futuro. Es decir, yo quiero que esta organización en un futuro esté en este sitial. Esa es la visión. El tercero son los valores. Y los valores son variables que buscan regular el comportamiento de los trabajadores en la organización. Es decir, la organización quiere que si hay un valor que dice respeto, tú el respeto lo tengas aquí en la frente y lo tengas en la boca y lo tengas en el accionar. Todo lo que vayas a hacer lo hagas con respeto. Eso no significa que no puedo contar un chiste, ¿verdad? Pero yo como persona, yo sé de límites, entonces yo respeto las cosas. Calidad, entonces yo sé que la calidad debe empezar por mi puesto de trabajo, por mis actividades, y cuando todos pensamos y actuamos así, entonces la empresa se diferencia de las demás. ¿Por qué? Porque todo lo que hace lo hace con calidad y por disposición, no porque sea de una manera impositiva. ¿Okay? Luego vienen los objetivos. Entonces, aquí tenemos dos objetivos. Los objetivos macro o metas del plan estratégico y los objetivos propios del departamento. Es decir, revisen en su departamento si hay
Así como hay el nombre del departamento, la gerencia, la unidad donde ustedes trabajan, debe tener un objetivo, porque eso significa que fue creado por algo y para algo, o sea, que tiene razón de ser. Entonces ustedes con ese objetivo les sirve de guía. Las estrategias, ¿qué son las estrategias? Lo habíamos hablado en la primera sesión. En pocas palabras es acciones para alcanzar objetivos o metas. O sea, yo lo había definido así. ¿Qué voy a hacer para alcanzar tal meta o tal objetivo? Entonces, esas estrategias también las tenemos que definir para nuestro departamento. ¿Qué vamos a hacer para dar con el perfil idóneo? ¿Qué vamos a hacer para que la inducción general sea lo suficientemente buena para que el aspirante, para que el trabajador cuando llegue nuevo encaje perfectamente? ¿Qué vamos a hacer para que nuestros posts de búsqueda o nuestros avisos sean lo suficientemente efectivos para que el que se postule tenga relación y ya dejemos de estar recibiendo currículum de Raimundo y todo el mundo? ¿Ok? El marco filosófico, ya lo dije, es la cultura organizacional y también se asocia al clima laboral. La diferencia entre cultura y clima es que el clima es el día a día, es algo que se percibe, sea trabajador o sea visitante. Uno percibe cómo es el ambiente, eso es el clima laboral. Puede ser bueno, puede ser excelente, puede ser muy malo, ¿verdad? Y la cultura, ¿verdad? Son todos aquellos elementos que conforman la forma de pensar, actuar, las creencias, eh, eh, los tabúes, o sea, o las tradiciones, vamos a llamarlo así, y eso impacta en la organización. Y la matrifoda no es más que una herramienta que permite descubrir cómo somos internamente y qué hay allá afuera. Y para ello, entonces se dice que las fortalezas y las debilidades, porque la F significa fortaleza y la D, debilidades, son atribuidas a la organización. Donde somos buenos, que tenemos fortaleza, y donde tenemos debilidades. Y las oportunidades y las amenazas es del entorno externo y se refiere qué oportunidades hay allá afuera que nosotros como organización, con nuestro equipo humano y toda nuestra infraestructura, podamos utilizar para crecer, desarrollarnos, ¿verdad? Esas son oportunidades. Y amenaza está asociada a riesgos. Entonces, yo debería saber en mi empresa cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo en mi empresa? Y 3, ¿cuál es el impacto o el daño que me puede hacer como organización si ese riesgo se hace presente? Para entonces caer a un cuarto punto y es, ¿qué plan alternativo o qué plan de prevención yo puedo desarrollar con mi equipo humano para que si algún día ese riesgo se hace presente, este plan lo logre mitigar, lo logre, como decir, sostener allí para que el daño sea menor, porque hay riesgos que no se pueden controlar al 100%. Pero entonces yo caigo en el término mitigar, o sea, del 100% mitigué, o sea, aguanté el 80 y hubo un 20, pero es mejor que como se hizo presente, prefiero un 20% de afectación que un 100%. ¿Okay? Entonces, esa es la matrifoda. Eso no se hace todos los días. Eso se hace cada año, cada 3, cada 5 años. Solo que forma parte de lo que es la planeación estratégica, en este caso de lo que estamos estudiando. ¿Okay? Bueno, hay otros procesos que aquí están todos los demás subprocesos. Lo que pasa es que los vamos a ver evidentemente a lo largo de todos los módulos. ¿Okay? Bien, quería saber si hay alguna pregunta, duda, comentario. Bueno, si no hay pregunta. Muy Sí, interesante, Roberto, lo que se ha comentado sobre las formas de análisis, ¿verdad? En reclutamiento, pero yo creo que también es de tener mucho cuidado porque, pues, por ejemplo, con la grafología, yo considero que si bien ayudan a poder tomar una decisión o llegar a una conclusión, el no abusar del uso de un solo método, ¿verdad? Porque pueden llegar a ser bastante subjetivas, ¿verdad? sí, estamos de acuerdo.
Sí, la idea es que Correcto. complementen el Ujú. proceso, o sea, no quedarnos con una sola porque estoy de acuerdo. Me puedo sesgar, me puede dar poca Ah, información y entonces al final, puede ser que mi meta es dar con el idóneo, tal vez no lo detecto haciendo uso de una sola herramienta o de una sola técnica, sino que aquí lo que se busca es complementar. ¿Ok? Por sobre eso todo decía, sí, en adelante. países como los nuestros, que partimos de la premisa que la persona que es llamada para una entrevista, por lo general está sin desempleado, pero que tal cual, si es al lado de una empresa en la que está muy bien. Entonces, sí, el nuevo empleo sí le significa una mejora sustantiva, pero está muy arraigado a su primer empleo, a su empleo actual, no necesariamente quiere decir que va a regresar o va a pensar solamente en el otro empleo, sino que esa transición puede ser un poco eh, complicada o costosa, pero por un momento, ¿verdad? Entonces, Sí, solamente. estamos de acuerdo. Válido, válido. Excelente, gracias. ¿Quién más me levantó por aquí la mano? Tengo a Ever, a Claudia, a José. Creo que ahorita me estaba hablando Claudia, ¿verdad? O si era Claudia la que estaba hablando ahorita, ¿verdad? ¿O no? Bueno, Bueno, en mi caso, Roberto, pues nada más como comentario, perdón, el hecho de que me ha encantado la manera en que se ha descrito el proceso que se lleva a cabo para realizar desde la identificación de la necesidad en la empresa, la recolección de posibles candidatos hasta llegar al último tramo, por decirlo de alguna manera, de un proceso de reclutamiento, selección y contratación. Solo agregar que, bueno, creo que hay una diversidad de estrategias, podríamos decirlo de esta manera, en la que las empresas suelen hacer los procesos, realizando desde iniciar por una recolección masiva, podríamos decirlo así, de una base de datos, con la finalidad de posteriormente nada más llevar una actualización de estos datos para que cuando surja una necesidad ya tener este proceso, podríamos decirlo así, solventado, el de venir y hacer la publicación de la plaza, el venir y tener campañas incluso para poder realizar recolección de hojas de vida. Entonces, me parece interesante porque yo creo que en cierta medida es algo un poquito más ordenado el llevar el paso a paso mencionado este día, pero como le digo, depende de la necesidad de la empresa, depende de la necesidad también del reclutador, así va a llevar a cabo su proceso, según como considere que sea más conveniente para los pedidos que en cierta medida va a tener que solventar en su proceso. sí, Y un comentario extra que espero después me lo aclare. Yo creo que en la primera sesión usted nos habló acerca de un canal donde usted sube el contenido posterior a terminar la clase, por decirlo así. No sé, yo me quedé a espera de que lo compartiera en el chat de WhatsApp y si lo hizo, tal vez me lo perdí, pero si no lo ha hecho, tal vez podría hacernos el favor de compartirlo. Bueno, gracias, Roberto. sí, de nada, Laura. Entonces, Ever, voy de atrás hacia adelante. Sí, todo va a depender incluso de las características de la organización, tamaño, cultura, ¿verdad? O sea, porque no todas son iguales. Hay algunas que son más rígidas en sus procesos, hay algunas que son como más ligeras, por decirlo así, por el tamaño, el número de trabajadores que tiene a disposición para desarrollar todo esto, ¿verdad? Entonces, sí, evidentemente, por eso decía, aquí toca mucho el tema de la cultura, de cómo trabajamos internamente. Lo último que has comentado, sí, eh, voy a revisar porque si no me equivoco, voy a revisar ahorita ya, porque yo ya tengo las grabaciones y solo estoy revisando acá, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, porque yo le subí
es decir, la clase grabada, en este caso, yo la convierto en un MP4 y se las alojo en, a ver. Buenos días, colegas, es un gusto saludarles. Espero se encuentren bien. Les quería comentar que me han informado de la Universidad. Ok, no es este. A ver acá. Bueno, voy a revisar. Pero, ¿qué es lo que yo hago? En su plataforma virtual, ahorita estamos en módulo 1. Entonces, yo les coloco, dice así, clase o video, clase del, por ejemplo, de hoy 19, o la del sábado pasado 12. Entonces, yo lo que le coloco es el enlace y ustedes le dan clic y los lleva a todo lo que estamos haciendo. Entonces, como estuvo en mantenimiento, creo que miércoles, o estuvo jueves, o miércoles, jueves, viernes y parte de hoy, voy a revisar a ver. Pero sí, yo alojo, todas estas clases las grabo y las alojo. En este caso, la pasada y la de hoy va a estar en el módulo 1. Lo que comencemos a ver la siguiente semana, módulo 2, va en módulo 2, o sea, va el contenido, el material, los videos, todo, y cada enlace. Pero voy a revisar ahorita, después que termine con el otro grupo, a las 8 para ver en qué, porque no estoy seguro si de la actualización que hicieron no vaya a ser que algo se haya borrado. Creo que no, pero voy a revisar. Lo importante es que ya las clases, la de la semana pasada ya está en MP4 y esta me tocaría ya mañana pasarla a MP4 y alojarla en un canal que yo tengo y ahí es puros temas de esto, ¿ok? Bien. Creo que, no sé si era alguien todavía tenía la palabra por ahí que la había pedido. Bueno, no, se acabaron las manitos. Bueno, señores, me encantó compartir con ustedes esta tarde. Ya mañana les podré estar avisando y confirmando por el WhatsApp de lo que esté alojando y de la confirmación de las clases grabadas. Y cualquier consulta, cualquier duda, cualquier aclaratoria, estoy a la orden. Les va a aparecer mañana posiblemente, o el lunes, un foro de discusión general, donde yo voy a formular una pregunta y ustedes van a dar su opinión, ¿verdad? Lo ideal es que no den solamente la opinión sobre la pregunta, sino que una vez que ustedes opinen, entonces puedan responderle por lo menos a 3 personas sobre la opinión de esos 3 compañeros. Entonces yo voy a configurar el foro de tal manera que ustedes primero responden a la pregunta, opinan. Yo opino, Roberto, tal cosa y tal cosa. Cuando ustedes hacen eso, pueden ver la opinión de otros. Mientras no opinen, no ven la opinión de nadie. Entonces dicen, bueno, yo le quiero responder a Sergio, le quiero responder a Jennifer y le quiero responder a él. Entonces, le responden. Por supuesto, en un lenguaje profesional, de respeto, si están de acuerdo o no están de acuerdo, siempre con criterios. ¿Okay? Acuérdense que discutir es muy bueno, pero con respeto, ¿verdad? Y aquí estamos discutiendo ideas. Y la pregunta va a estar relacionada al tema que vimos inicialmente la semana pasada de recursos humanos como un socio estratégico de la organización. Y si hay alguna pregunta aclaratoria en el intermedio, aquí tenemos el chat de WhatsApp y la podemos responder con todo gusto, ¿ok? Así que, bueno, muchas gracias. Los voy a dejar porque ya me pasé 2 minutos del otro grupo. Como siempre, gracias por todo. Cuídense mucho y vayan con Dios, ¿sí? Nos vemos el sábado, si Dios quiere. Saludos. Gracias. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Adiós. Igualmente, cuídense.